Logos solar, emanación ígnea. Oración al Logos solar. Tú, Logos solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de su movimiento gnóstico cristiano Universalis Med, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. El mayor saber por excelencia. Donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, que la paz del Cristo esté con cada uno y cada una de nosotros. Y que este mensaje de salvación les llegue cada domingo. Ese es nuestro anhelo, nuestra aspiración, nuestro mayor sacrificio es por ello, para que llegue ese gran mensaje de salvación a todos los seres humanos. No importa qué tipo de forma religiosa pertenezca, lo importante es que usted tenga el conocimiento para que así pueda salvar su alma. Las cosas, los nombres que le damos a las cosas mundanas son muy engañosas. Y por eso el ser humano no percibe el mal. ¿Pero por qué no percibe el mal? Porque vivimos en el mal. Ese es nuestro elemento, el mal. Por eso nosotros, los seres humanos, no percibimos el mal, porque estamos en él. Entonces, así mismo es en el elemento en el cual vivimos. Muchos creemos que vivimos en el elemento tierra, pero no es así. Vivimos en el elemento aire. Sin embargo, no lo vemos. Por eso es muy necesario que nos conozcamos a sí mismos antes de irnos de este mundo, para así poder ser libres de la esclavitud psicológica. Conózcase a sí mismo y así dejaremos y dejarás de ser esclavo de tanta maldad que existe en este mundo. En este día tan maravilloso me acompaña la señorita Aranza Natiluz Rodríguez, y el tema que le traemos es el Evangelio de Felipe, el cual ella hará su bella introducción con su voz melodiosa. Muchas gracias. Feliz día, Aranza. Feliz día a todos los amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos nuevamente en este domingo 11 de diciembre. Y como ya se ha mencionado, hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Felipe, que es el mismo Evangelio que trata, es decir, es igual a esa cámara nupcial, que vamos a ir detallando poquito a poquito qué nos quiere decir esto, el Evangelio de la cámara nupcial, que es el Evangelio de Felipe. Pero vamos a empezar primero por entender quién fue Felipe. ¿Por qué hizo un Evangelio? Claro está. Tenemos que Felipe es uno de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos de Jesús de Nazaret, que es oriundo de Betsaida, una región de Galilea, y que dentro de los 4 evangelios principales donde más se menciona a Felipe es en el Evangelio de Juan, en ese momento en la Santa Cena, en el que se acercó a Jesús y le dice que le enseñara al Padre Eterno,
Y Jesús entonces tomó este momento para instruir a los discípulos sobre la unión entre el Padre y el Hijo. Esa unión entre Padre e Hijo, ¿cómo la logramos? Lo vamos a ir detallando poquito a poquito a través del programa, para que usted entienda de verdad dónde radica esa unión entre Padre e Hijo. Sin embargo, entonces, tenemos que Felipe escribió un evangelio, vamos a decir, un apócrifo, como se ve aquí en pantalla. Es un evangelio apócrifo originario de Egipto, que se encontró en 1945 en Nag Hammadi, o Hammadi, exactamente, en el Alto Egipto. Este es un escrito gnóstico de orientación valentiniana que consta de 143 sentencias, proverbios o parábolas que se atribuyen a Jesús de Nazaret. Ya podemos retirar la imagen simplemente para que tuviéramos una alusión a lo que es este evangelio, que fue encontrado, como ya mencionamos, en 1945. Felipe fue un seguidor también de Juan el Bautista y estuvo presente cuando Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Es decir, que podemos ver que todos estaban relacionados unos con otros. Y Jesús llamó entonces a Felipe como su quinto apóstol y le hizo un llamado junto a Tomás y a Mateo de que ellos debían escribir, es decir, volver en texto todo lo que Jesús dijera, todo lo que Él hiciera y todo lo que ellos vieran. Es decir, todos sus hechos, sus palabras, incluso hasta sus pensamientos, de ser posible, debían ser plasmados y ellos tres se encargaron de estos. Entonces, ese evangelio tiene 5 sacramentos fundamentales, en el cual primero tenemos el bautismo, luego la unción, la Eucaristía, la redención y por último, el que termina de formar lo que sería esta sacralización o estos sacramentos, sería entonces la cámara nupcial o ese matrimonio perfecto, como lo llama el maestro Samael. Y ahí entonces vamos a pasar a nuestra frase del día, si el señor director es tan amable de colocarla en pantalla. Y dice lo siguiente, que es propio del Evangelio de Felipe. La verdad no viene desnuda al alma, sino que viene en símbolos e imágenes. De otra forma no podría recibirla. Es decir, que estos 5 sacramentos son símbolos, alegorías, son, vamos a decirlo, forma de nosotros orientarnos a esa autorrealización. Cada una de ellas, el bautismo, la redención, la Eucaristía, la unción, esa cámara nupcial son simbólicas. Y hoy vamos a desglosar, a escudriñar qué significa principalmente esta última. Entonces vamos a entender que la mayoría de las cosas del mundo, igual que las internas, son ocultas. Así permanecen vivas y ocultas. Si se revelan, mueren. Asimismo, así como ilustramos el hombre visible, los intestinos del hombre son internos. Si estos salen de él, entonces el hombre muere. Mientras que los intestinos estén internos, el hombre está vivo. Pero si estos se exponen y salen de él, entonces el hombre muere. Dese en cuenta cómo tiene tanta relación esto que estamos hablando con la frase del día. Asimismo sucede con el árbol. Mientras que su raíz está oculta, fructifica y crece. Lo mismo sucede con todo lo nacido en este mundo y no solo con lo revelado, sino con lo oculto. Por eso la iniquidad de esta manera está oculta, porque no vemos su raíz. Entonces, el mundo no está viendo el mal. Por eso, la misma frase que mencionamos al principio. Entonces, la palabra dice, la hoz está colocada en los árboles. Pero no solo hay que cortarlos, porque todo árbol que se corta vuelve a brotar. Entonces, la hoz debe de profundizar hasta la raíz para entonces arrancarle. Así es el mal cuando nosotros no lo hemos reconocido,
Jesús el Cristo desarraigó todo lugar, mientras que muchos lo hicieron parcialmente. En caso de nosotros, debemos de excavar muy profundo con la hoz para entonces ver el mal que hay dentro. Desen cuenta que esa hoz es el símbolo de la muerte. Esa iniquidad que crece y crece mientras que nosotros la ignoremos. Entonces, por ese mismo hecho, es que los seres humanos no perciben lo que es el mal. Porque, como hemos mencionado, vivimos en los moldes y no lo conocemos. Vivimos en el mal y todo nos parece bien. Entonces, mientras que nosotros no descubramos, mientras que no el mal que hay dentro no sea reconocido, no podemos eliminarlo. Mientras que la raíz exista, siempre va a estar activo el mal. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. ¿Por qué nosotros no reconocemos el mal? Por ejemplo, reconocemos solo cuando una persona está haciendo el bien. En el caso, por ejemplo, de una familia, la familia tiene cierto patrón, cierto tipo de educación. Entonces, todos son fornicarios, adúlteros, les encanta el chisme, les encanta lo mal hecho, les encanta todo lo malo, la música escandalosa, pornografía, etcétera, etcétera. Cuando esa familia ve que uno de sus miembros sale de ese mundo maligno, de ese mundo que contamina el alma, de esa raíz del mal, de esa iniquidad que crece y da frutos en nuestros corazones mientras que no sea reconocida. Entonces ya la familia, ahí entonces ellos reconocen el bien de ese miembro que está saliendo y dice, pero espérate, no, eso es malo, en donde tú estás es malo. Ese conocimiento es malo. ¿Por qué es malo para ellos? Porque ese miembro de esa familia ya no es fornicario, ya no tiene 2 mujeres ni 3, ya no es bebedor de licores, ya no es alcohólico, ya no es vicioso. Ya es un hombre que está buscando el camino recto, justo. Entonces los miembros lo desconocen. Esto es muy profundo y bonito, por eso el Evangelio de María nosotros no lo mencionamos. Estamos mencionando pinceladas del Evangelio de Felipe, porque realmente el Evangelio de María es muy profundo y difícil de entenderlo cuando ni siquiera nos hemos reconocido, cuando ni siquiera sabemos quiénes somos. Dice en la gran enseñanza de Felipe que aquella persona que no se conoce a sí mismo no puede disfrutar de lo que posee. Pero aquellos que nos conocemos a sí mismos, entonces disfrutamos de lo que poseemos. Por ejemplo, de esa cámara anuncial que acaba de mencionar la señorita Aranza. En esa cámara anuncial no pueden estar los animales, no pueden estar los fornicarios, no pueden estar los viciosos, no pueden estar las lesbianas, no pueden estar los adúlteros. Esa cámara anuncial solamente es para el hombre libre. ¿Y quién es el hombre libre? Y para las vírgenes. ¿Escuchado bien? O sea que aquel hombre que está contaminado, ni para ninguna mujer contaminada. Y lo triste del caso es que el castigo que nos dan a nosotras las mujeres, porque somos, diría, el 100% culpable de todo lo que ocurre en el mundo, porque somos dueñas de nuestros hombres, somos dueñas del mundo, somos dueñas de nuestros hogares. Y el corazón de los hombres es de nosotras. De nosotras depende. Si nosotros envenenamos el corazón del hombre, el hombre se convierte en un inicuo, en una persona maldadosa. Pero si nosotros le llenamos su corazón de amor, de felicidad, de paz, entonces seremos todos felices. Entonces, meditemos bien, amable televidente. No nos dejemos engañar por esas formas, diría, de hombres
Dice el gran evangelio de Jeremías, dice algo que me llamó muchísimo la atención. Dice que nosotros los seres humanos somos para Dios lo que el barro es para el alfarero. El alfarero construye su tinaja o su jarrón, pero cuando él quiere lo destruye. Así mismo somos nosotros cuando desobedecemos las leyes de Dios. Pero mira qué importante, vamos a continuar para que así desarrollemos mejor este tema tan interesante y tan importante para todos y todas. Vamos a continuar con nuestra parte social. Si es tan amable, señor director. Bien, en nuestra parte social lo que tenemos es principalmente una parábola, por así decirlo, en la cual, cuando ya se ha colocado en pantalla, vamos a poder observar que vemos un asno, un mulo o un burro, como quieran llamarle, es decir, un animal que está dando vueltas alrededor de un molino. Gira y gira alrededor de ese molino. Como vemos aquí, esta es una anécdota del Evangelio también de Felipe. Todo lo que hemos traído es del Evangelio propio de Felipe, donde menciona lo siguiente. Un asno dando vueltas alrededor de una rueda de molino, recorrió 100 millas y cuando lo desuncieron, se encontraba aún en el mismo lugar. Y si pasamos a la próxima imagen, vamos a entender que hay hombres que recorren grandes trayectos sin adelantar un paso en ninguna dirección. Es decir, nosotros nos creemos grandes, que hemos estudiado bastante, que somos grandes intelectuales, que tengo el mejor trabajo, que yo he conseguido de todo, que estoy en la mejor religión, etcétera. Cuando les sorprende el crepúsculo, no han visto ni ciudad ni aldea, ni creación ni naturaleza, ni potencia o ángel. Es decir, que han visto de todo, pero al mismo tiempo no han visto absolutamente nada. En vano se han esforzado estos desdichados, porque no han llegado a ningún lugar. Es como ese asno, recorrió 100 millas, pero cuando ya se detuvo, estaba en el mismo lugar. Y así estamos haciendo nosotros los seres humanos, lamentablemente. Nosotros creemos que hemos ido avanzando, que la tecnología, que la evolución, etcétera. Nos creemos grandes, de cierta forma hasta invencibles, por así decirlo. Pero de aquel plano del que no podemos ver con estos ojos físicos, desconocemos absolutamente todo. Y en el mismo Evangelio de Felipe menciona que ni lo bueno es bueno, ni lo malo es malo, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Nosotros no conocemos lo bueno o lo malo, no conocemos la vida ni la muerte. Nosotros hemos olvidado que somos entes espirituales teniendo una experiencia humana. Nosotros creemos que somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, cuando estamos totalmente errados con esto. Y es ahí entonces donde viene Felipe y menciona algo muy importante en su evangelio, que dice que 3 lugares eran abiertos en Jerusalén. Tenemos que uno que se dirigía hacia el occidente, que era el santo. Otro que se dirigía o que estaba abierto hacia el sur, que es el santo del santo. Y uno dirigido hacia oriente, que era el santo de los santos. Vamos a ir entendiendo eso poquito a poquito. Tenemos el santo. No, continúa. Perfecto. Tenemos el santo, que es el bautismo. Y ese santo del santo tenemos que es la redención. Y el santo de los santos, entonces, es esa cámara nupcial o es el lecho conyugal. Pero vamos a entender algo ahí. Primero el bautismo. Ya hemos mencionado en programas anteriores qué simboliza ese bautismo. Y es ese pacto que nosotros hacemos con Dios, en el que nosotros hemos tomado esa decisión de trabajar intensamente con esas aguas seminales, es decir, ese enseminis, esa energía sexual que tenemos dentro, para trabajar intensamente a través de ¿qué? De la alquimia sexual, a través de ese fuego, es decir, bautizarnos con el agua, pero recordemos que luego hay que bautizarse con el fuego a través de lo que es la alquimia sexual, o vamos a decir en el pozo de Pedro, o a través de del sexo, en forma natural, para que todo lo podamos entender en palabras llanas. El ser humano tiene que trabajar esa energía, transmutarla, y a través de ella entonces podemos ungirnos con ese Espíritu Santo, porque tenemos que el bautizo está conformado por esa redención, pero ese es el inicio, donde culmina esa redención, que es decir, cuando ya el ser humano se decide a alejarse de todo ese mundo y a trabajarse a sí mismo, culmina entonces, y por eso es el quinto sacramento, con lo que es
la cámara nupcial o el hecho conyugal, que es donde entonces hombre y mujer se unen de forma inmaculada y pura para entonces lograr esa entrada a esa, vamos a decir, esa unción en el que nos va a llevar a esa energía creadora y salvadora, porque esa energía es la que nos va a salvar. No es lo que nosotros nos han dicho toda la vida, esos cuentitos que nos dan pañitos limpios. Vamos a hablar claro, aunque a usted no le guste, amigo televidente. Ya el maestro Felipe sabía que todo el mundo se iba a oponer a este sacramento. Sin embargo, eso no quiere decir que él lo iba a ocultar, sino que tenía que ser desvelado para aquellos que estaban buscando esa redención. Y también tenemos que, allí se explica muy bien esa parte del bautismo, de la redención y de la cámara nupcial. Porque ahí, como hemos explicado, antiguamente el bautismo que se hacía públicamente era sencillamente porque eso era un pacto. O sea, eso le decíamos eso a Jesús el Cristo en aquel entonces que estábamos con Él. Por eso hacíamos ese bautismo públicamente. Pero ya cuando vamos a redimir nuestros pecados para la salvación de nuestra alma, entonces tenemos que entrar a esa cámara nupcial. Y esa cámara nupcial realmente, como ya hemos mencionado, no va a entrar ninguna mujer contaminada, ni ningún hombre fornicario, y mucho menos adúltero. O sea, des en cuenta que todo está en esa parte, en ese centro sexual, donde nosotros nos hemos enredado en la vida escuchando, y por eso el asno dio tantas vueltas, y no llegó a ningún lugar, porque así mismo estamos haciendo los seres humanos. Los seres humanos tenemos tanta teoría, y nos dejamos engañar por lo que son los falsos profetas. Entonces, allí nos engañamos a nosotros mismos creyéndonos que esos falsos profetas nos están diciendo la verdad. Y dice Jesús el Cristo en Jeremías, estudiesen a Jeremías, señores, que Jeremías es un evangelio extraordinario para la salvación de todos, porque en todas las Sagradas Escrituras, bueno, yo me río cuando escucho por ahí, vamos a decir, historiadores, teólogos, y hablando de lo que es la cosmogonía del Génesis, me río cuando ellos tienen controversia entre ellos mismos y que los cristianos estaban en contra de los mismos gnósticos. Pero amigos, si los cristianos somos los mismos gnósticos. Entonces, esas iglesias, y mencionando la iglesia romana, eso es de ayer. Eso es de ayer, esas iglesias. Nosotros somos los primitivos, pero este conocimiento no es de nosotros. Entendamos eso. Este conocimiento es de todos. Ahora, el que quiera justificar para no trabajar y entrar a esa cámara nupcial, es mejor creer en un profeta falso. Es mejor creer en la mentira. Porque no me quiero trabajar esa iniquidad que crece y crece y crece si no profundizamos con la hoz. ¿Pero con cuál hoz es esa? Es esa luz que acaba de hablar aquí, mencionar aquí mi compañera. El que no transmuta sus energías sexuales no tendrá luz. ¿Cómo va a tener luz? Sabes que una hermanita mía, yo sé que ella está viendo este programa, y mis saludos y mis cariños y mis amores para ti. Pero le pregunto y le digo que ella es evangélica. Nosotros respetamos a todo el mundo, pero todo el mundo tiene que llegar a la gnosis algún día. Y le digo, hermana, pero recuerda que tenemos que eliminar los defectos psicológicos, esos 7 pecados capitales, esos demonios rojos de sed que le mencionaban en Egipto. Y ella me dice, yo he eliminado muchos. Yo le digo, y yo me río de ella, y le digo, ¿y cómo tú vas a eliminar? Pero no me hagas reír, mi amor. ¿Cómo tú vas a eliminar los defectos psicológicos si tú no tienes fuego? Eres fornicaria, casadas con un fornicario. Y ella se puso triste, pero es la verdad, queridos. ¿Con qué luz, si nosotros no entramos a esa cámara nupcial, si somos fornicarios, si hacemos el mal, practicamos el mal? ¿Con qué luz nosotros vamos a reconocer el mal si no utilizamos la autoobservación psicológica? Cualquier matrimonio es escondido de cualquier forma en el acto sexual. Imagínese lo que sería un matrimonio perfecto, es decir, ese trabajo sexual de alquimia. Claro que va a ser escondido también. Nadie posee, o va a guardar, mejor dicho, un objeto de valor
en un recipiente costoso, sino que uno lo va a ocultar o lo va a esconder dentro de un recipiente, vamos a decir, que no valga mucho, que no llame la atención. Y es así igual que nosotros. El alma humana, que es lo más preciado, está oculto dentro de nosotros, es decir, en este cuerpo humilde. Pero a través de, como vimos en el video, con esa energía sexual, es que nosotros debemos trabajar. Y ese es el llamado que, por ejemplo, le hacía Jesús a Nicodemo cuando menciona que debemos nacer del agua y del espíritu, y que si no es por medio de este no podemos entrar al reino de Dios. Y él pregunta entonces, ¿cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y a nacer de nuevo? Pero eso es absurdo. El ser humano puede nacer físicamente millones de veces, muchísimas veces, por así decirlo. Pero espiritualmente no es la carne ni es la sangre la que nos va a llevar a esa unión con el Padre nuevamente, sino que es ese trabajo a través de la energía sexual que nosotros necesitamos para volver a ungirnos entonces ese Padre y ese Hijo, que fue, como mencionamos al inicio, que fue entonces Felipe a decirle a Jesús que le enseñara a ese Padre eterno. Entonces, ese es el mensaje principalmente que hace Felipe. También Felipe hace alusión a tantas veces Jesús besaba a María Magdalena, que muchos queremos decir que Jesús el Cristo no se casó. Pero ¿por qué se llamó Jesús el Cristo? Porque a través de esa energía sexual, esa alquimia sexual, es que podemos cristificarnos. Él trabajó por medio de y se volvió Cristo, el más grande. Pero ese fue el mensaje. Ahora nos toca a nosotros seguir ese legado para lograr esa cristificación interna en cada uno de nosotros. Y también tenemos que ver que allí en ese jardín crecían 2 árboles. Exactamente. Pero Jesús, bueno, nuestro Dios, le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento. ¿Y cuál fue ese pecado que se cometió allí? Cuando Adán comió del árbol del conocimiento, que es el árbol del pecado. Y este árbol entonces produce animales, produce dolor, amargura, porque este pecado que cometió el ser humano fue la fornicación, la eyaculación de nuestras energías sexuales. Eso es lo que quiere decir allí. Y todo está envuelto en una caja de regalo, pero qué astuto fue ese creador, que lo escondió sencillamente ahí, en nuestro centro sexual. ¿Quién va a imaginar, quién va a pensar que por medio del sexo está la redención de la humanidad? Una vez un papa, no recuerdo cuál fue el papa, que mencionó en un periódico venezolano que a través del sexo está la redención del ser humano, del hombre y la mujer. Entonces ese fue el pecado, cuando las personas, el matrimonio, el hombre soltero, por eso dice que la cámara nupcial solamente entra el hombre que es libre, aquel hombre que ya se está trabajando los defectos psicológicos, es libre porque no es esclavo del pecado, de los vicios, de los sistemas. Y las vírgenes, porque mujer contaminada no puede entrar allí. Entonces cuando el hombre fornica, entonces la serpiente, la luz que podía ser luz para él, entonces se convierte en oscuridad, porque desciende entonces hacia los infiernos atómicos y atraemos el mal desde los infiernos atómicos de nuestro propio organismo. Pero cuando hacemos todo lo contrario, entonces atraemos la divinidad, entonces adquirimos luz, porque en vez de nuestras energías bajar hacia los mundos infiernos, entonces suben. Y esa es la luz que se dice que si el hombre no se baña en esas aguas, no tendrá luz. Pero si se va a ver en el espejo, tampoco puede verse porque no tiene luz. Y verse a sí mismo, mirarse en el espejo, es mirarse a sí mismo. Diga usted. ¿Por qué Juan hacía alegoría sobre el bautizo del agua y aquel que venía en pos de mí? Por lo tanto, Juan, como acaba de mencionar aquí, Juan, que era su precursor, o que fue su precursor, y que es porque todos tenemos a Juan, y Juan es nuestro precursor de nuestra obra, de cada uno de nosotros. Entonces, Juan dijo en el río de Jordán que él bautizaba con agua, que era el símbolo del bautismo, pero el que viene en pos de mí bautizará con el fuego y el Espíritu Santo.
y él se estaba refiriendo a lo que era la cámara nupcial, a lo que era el sagrado arcano, a lo que era la alquimia. Entonces, esto es muy importante, que no nos dejemos engañar por esos falsos apóstoles, esos falsos sacerdotes, esos falsos líderes religiosos de esas iglesias neocristianas que quieren siempre contar cuentos de niños y que nosotros, adultos así, no lo creamos. Y no es así. Yo me sentí decepcionada cuando yo conocí la gnosis y me di cuenta del engaño en que está el mundo y en que estamos todos. Qué triste me siento. ¿Y cómo es que a las personas les gusta estar en el mal, Dios mío? Salgamos del mal. Vamos a hacer una pequeña anécdota ahí sobre el bautismo principalmente, en cuanto a las otras religiones, principalmente la católica, sin hacer crítica negativa. Yo me bauticé alrededor de los 11 años por ahí, si no mal recuerdo. Y cuando fuimos a hacer todo el procedimiento, todo esto, yo también estaba en el momento de hacer mi confirmación. Y bueno, entonces me dice el sacerdote, que tú no te has bautizado todavía, pues tú no eres hija de Dios. Un sacerdote a una niña de 11 años, a mi persona, me dijo, usted no es hija de Dios. Entonces, si vemos ahí, vamos a entender que eso no es algo meramente físico, que me echaron un chin de agua bendita y ya yo soy hija de Dios. Señor, eso es insólito. Si nosotros vemos toda la historia de Jesús, por ejemplo, Jesús se bautizó ya hombre. Es decir, y que por qué menciona que él bautizaba con agua, siendo simbólico, pero que era bautizarse con el fuego y el espíritu. Señor, eso es algo totalmente simbólico. Jesús hizo eso, vamos a decirlo así, de una forma simbólica para que entendamos la parte sexual. Pero si él no hubiese hecho ese acto tampoco físicamente, ¿quiere decir que no era hija de Dios? ¿Que no era el Cordero de Dios? Cada ser humano tiene que volverse ese Cordero. Pero no es a través de un chin de agua bendita que me van a echar en la frente cuando yo tenga 9 meses, que a mí nadie me preguntó, como dice Ricardo Arjona. Es hacer consciente ese bautizo dentro de usted, con agua y luego con el fuego. Una pregunta. ¿Qué dice en Hebreos 13, versículo 4, sobre matrimonio en el hecho de mancilla? Le vamos a contestar después de unos cortos comerciales. Muy bien. No se muevan que ya regresamos. Gnosis. Conócete a ti mismo. Momentos de esperanza, momentos de unidad, momentos de amor, momentos de magia. Recuperemos nuestra integridad, dignifiquemos nuestro amor, eliminemos el ego animal. En esta Navidad encendamos el amor. Que el pesebre sea la morada divina del alma. Vivamos en castidad. Para que nazca el Cristo interno. Luchemos por nuestra felicidad. Solo amemos de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal SMECH de la República Dominicana. Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo,
alguien nos insulta, en vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Gracias por continuar viendo nuestro programa y vamos a continuar ahora entonces con nuestro segmento bíblico muy importante. Y tenemos en nuestro primer capítulo de Juan, el versículo del 6 al 7. Ya se me salió los ibaeños. Juan 3. Juan 3, versículo del 6 al 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso ya lo hemos explicado claramente durante todo el programa. Nosotros, como ya mencioné, no es esta carne física, no es esta sangre que nos corre por estas venas que nos va a llevar a esa salvación, sino que es ese trabajo, o vamos a decir, esos misterios del matrimonio, que es esa arca de salvación para cada ser humano. Es decir, trabajar con el Espíritu significa trabajar con el fuego. Trabajar con el fuego significa trabajar con la alquimia sexual, con esa agua, con esa luz, con ese fuego. Es que el ser humano puede nacer de nuevo. Eso ya lo explicamos claramente y esperamos que lo haya podido entender. Pasamos a nuestro próximo versículo bíblico. Y aquí tenemos en Corintios capítulo 15, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero antes de continuar, dice aquí, el cultivo en el mundo requiere la cooperación de 4 elementos esenciales. El cultivo de Dios de la misma forma. ¿Cuáles son esos 4 elementos esenciales? En un granero solo como resultado de acción natural: el agua, la tierra, el viento y la luz. La fe, los 4 de los hijos de Dios es la fe, la esperanza, el amor y el conocimiento. La fe es nuestra tierra en la cual nos arraigamos y la esperanza es el agua en el cual somos alimentados. El amor es el viento a través del cual crecemos. El conocimiento es la luz a través del cual maduramos. Ni la corrupción hereda la incorrupción, continúa allí. Entonces, eso puede ya retirarla. Esa es la parte más importante. Dice Jesús el Cristo, que el que come mi carne y el que bebe mi sangre será salvado. Pero ¿cuál es esa carne? Es el conocimiento que tenemos que, estudiar y luego entonces ir a esas aguas a transmutar nuestras energías sexuales, porque ese es el vino con el cual vamos a llevar luz a nuestras tinieblas. Vamos a continuar con el próximo versículo. Tenemos entonces Marcos 15, versículo de 38 al 39. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Se rasgó ese velo que estaba en el templo. Eso quiere decir que se desveló el conocimiento. ¿Para quién? Para nosotros, para lo que queremos esa redención. Porque debemos de entender que este conocimiento no es para todo el mundo, como dijimos al inicio. No es para el común y corriente, el que no se quiere trabajar el ego, el que no está dispuesto a bajar a la novena esfera. Es decir, a llevar esa hoz hacia la raíz de nuestra propia maldad. Nosotros debemos rasgar ese velo cada día, escudriñar las enseñanzas o quitarle el velo a esa Isis. Porque nosotros debemos de escudriñar el conocimiento para poder entonces entender qué fue el mensaje de ese Hijo de Dios. Pero mira cómo son las escrituras. Vamos a continuar con el siguiente versículo. De Felipe. Mira cómo es tan importante
Si no estamos casados no podemos hacer nada. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, porque no os amo a vosotros como a ella. Pero ¿cómo los iba a amar igual si ella era su esposa? Entonces, por esa razón es que Jesús el Cristo estableció el matrimonio para que nosotros podamos ser salvos. Sin matrimonio no hay salvación. Y continuamos con el siguiente versículo. Para culminar, en Juan 8, versículo 31, si conocéis la verdad os hará libres. Qué mejor versículo para culminar este programa que ese. La verdad es ese conocimiento, no importa la religión en la que usted se encuentre. Lo importante es rasgar ese velo para que usted pueda conocer la verdad que es una y absoluta, no relativa como muchos queremos creer. Y vamos aquí a presentar a alguien sumamente importante que nos va, bueno, a decir un poquito de la enseñanza también, me imagino, brevemente, porque ya hemos culminado. Pero nos va a presentar un libro muy importante, el señor Marcos Santo Álvarez, nuestro guía espiritual y, vamos a decir, dueño de este elenco. Muy buenos días, amigos televidentes. Traigo este libro del Evangelio Gnóstico del señor César Vidal Manzanares. Muy importante este libro. Quiero que me hagan un close-up, por favor. Uy. Observen, este libro está en los Evangelios Gnósticos, los escritos de Nahamadí, en el mar Rojo, el Mar Muerto. A la orilla del Mar Muerto donde se encontraron todos esos papiros y escritos gnósticos del siglo, yo diría del siglo, que fueron escritos como en el siglo II, siglo III, por ahí más o menos por ahí. Estos evangelios fueron eliminados, lamentablemente, por la torda, yo diría, la iglesia moderna romana que surgió en el 1560 por ahí. Y es importante que este libro, que dice que aquí están los enigmas del cristianismo, nosotros adquiramos esta obra para edificarnos mucho mejor, porque aquí de los expositores de este gran conocimiento gnóstico solamente damos pinceladas, sí, damos lo que se llama un pequeño esbozo sobre la doctrina secreta del Salvador del mundo, que es el Cristo. Entonces llamamos a los amigos televidentes a adquirir esta obra, a todos los gnósticos los que no tienen, por favor, compren esta obra, que es muy importante. Aquí hay unos grandes conocimientos, pero muy grandes. Y todos nosotros debemos adquirir esta enseñanza para poder entonces, en verdad, edificarnos mucho mejor. Pasen muy buenos días y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bien, ya hemos terminado nuestro programa del día de hoy, esperando que hayan podido entender este sacramento tan importante de lo que es la cámara nupcial. Gracias por sintonizarnos, que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Y a trabajarnos esa bestia, vamos a la raíz de nuestro problema interno. Pasen buenos días.